Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. El día de hoy tenemos un debate entre un representante del Partido Social Cristiano, Santiago Guarderas, director provincial del Partido Social Cristiano por la provincia del Pichincha, y Soledad Buendía, asambleísta Alianza País. ¿Y qué vamos a debatir? ¿Cuál es la agenda temática? ¿Qué es lo que se debe discutir para las elecciones del 2017? Recordando que febrero es la primera vuelta electoral y abril la segunda vuelta electoral, y en mayo se posiciona el nuevo presidente con su nuevo gobierno. Y es lo que le interesa a ustedes, los ciudadanos. ¿Qué proponen? Así que comenzamos con Santiago Guarderas y Soledad Buendía. Gracias por haber aceptado esta invitación en momentos en que mucha gente no quiere debatir, así que muchas gracias por querer debatir. Bueno, comienzo con Santiago Guarderas, con la licencia de la dama. Santiago Guarderas, de cara al 2017, ¿cuáles son los ejes sensibles y temáticos que deberíamos discutir para estas elecciones y el nuevo periodo presidencial? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a Soledad. Bueno, yo creo que los tres ejes fundamentales que debemos discutir es modelo económico de desarrollo que produzca crecimiento y empleo, bienestar a los ecuatorianos, libertades y derechos que han sido conculcados y democracia. Esto significa separación de poderes, justicia independiente, además la posibilidad de que las instituciones recobren el rol fundamental que tienen un Estado de Derecho. Ok, muchas gracias, súper concreto. Vamos a ver, en cuanto al tiempo, vamos con Soledad Buendía. Comencemos por los ejes y luego, pues, ¿qué opinas de lo dicho por Santiago? Claro que sí, gracias por la entrevista, gracias por poder debatir. Creo que eso es importante y creo que a los ciudadanos les interesa. Es fundamental para nuestro movimiento político el análisis programático, para dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros partimos de un análisis de lo que se ha realizado, cuánto hemos avanzado, sobre todo en el tema social. Creemos que este es un eje fundamental, garantizar la continuidad de la salud gratuita, la educación gratuita. Los avances en los ámbitos sociales son fundamentales de mantener, de profundizar y de hacer una revisión autocrítica. Para ello también creemos que el tema económico es la base de nuestras 10 revoluciones. Aquí la generación de empleo, la dinamización económica son parte de nuestra agenda programática. 1700 encuentros ideológicos donde hemos debatido y discutido esto. Revierto el tema en el orden para continuar con Soledad Buendía y luego vuelvo a Santiago Guarderas. Santiago, dices que uno de los temas importantes, independientemente de la economía para el desarrollo, que la vamos a tratar, que para mí es fundamental, y sobre ese eje creo que se va a basar la campaña electoral, dice Santiago, la concentración de poder. Es decir, ¿ustedes qué proponen para garantizar esa institucionalidad democrática y para descongestionar lo que Santiago Guarderas llama concentración de poder? Bueno, hemos recuperado el Estado en función del ciudadano. Antes, por ejemplo, el Congreso Nacional, el Congreso de los cenicerazos y las agresiones, ponía a dedo a los jueces. Hoy tenemos procesos donde la justicia es independiente, donde la justicia y los jueces se determinan a través de concursos de méritos y oposición. Son procesos en los cuales el Estado ecuatoriano se ha refundado a partir de una Constitución del 2008 que le permite a los ciudadanos tener derechos y poder ejercerlos. Gracias a Santiago Guarderas. ¿Quiere opinar sobre lo dicho? Absolutamente. Primero, ganaron en las elecciones con el 50% de los votos ciudadanos, han concentrado el 100%. Todas las instituciones del poder del Estado están en manos de Alianza País. Segundo, han terminado un Congreso de los cenicerazos, pero han convertido a la Asamblea una Asamblea sumisa y simplemente sin iniciativa legislativa y tampoco sin fiscalización. Todos los proyectos de ley fundamentalmente vienen del Ejecutivo. Todos los proyectos no nacen de la función legislativa. Y luego no hay fiscalización en absolutamente nada. Los actos, miles de actos de corrupción que existen, no han sido fiscalizados. Gracias, Santiago Guarderas. Respuesta a la réplica y después voy con una pregunta donde Santiago Guarderas. Importante decirle que al país y al señor Guarderas que la Asamblea Nacional planteó una línea programática. Planteamos a los asambleístas unos programas y unas leyes que íbamos a impulsar. Estas leyes venían muchos de la Constitución, que por mandato constitucional deben ser muchos de ellos remitidos por el presidente de la República. Nosotros somos un equipo. Cuando fuimos a la Asamblea se señalaba que íbamos a impulsar un cambio y eso es lo que hemos avanzado. Hemos aprobado leyes para garantizar derechos, para sostener la educación gratuita, la salud gratuita, para permitir el desarrollo de sectores importantísimos como es la economía popular y solidaria, por ejemplo, garantizar que las mamás de casa puedan tener una seguridad social o que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos garantizar nuestros derechos. Gracias, voy donde Santiago Guarderas con otra pregunta, ya que estamos mencionando y tú has mencionado, Santiago, el tema de la necesidad
necesidad de establecer una institucionalidad desconcentrada en términos del poder político y judicial, que es lo que están proponiendo, pero no a temas de verbalización, sino en temas de reforma que eventualmente puedan garantizar eso que tú llamas la desconcentración del poder y el tema de la independencia judicial. Bueno, por ejemplo, tenemos que cambiar el esquema del Consejo de Participación Ciudadana, que ha servido simplemente para poner a gente de Alianza País. A través de ese mecanismo, que supuestamente era el mecanismo que tenían los ecuatorianos para participar directamente en actos de fiscalización, porque nos vendieron la idea de que éramos los primeros mandantes y los primeros fiscalizadores, y además que a través de concursos impolutos, de concursos que iban a ser imparciales, iban a ir los mejores ecuatorianos. ¿Qué es lo que significa? Que el Consejo de Participación Ciudadana ha servido para que todos los de Alianza País estén en todos los... ¿Y cómo piensas evitar eso? Vamos a cambiar, es necesario cambiar la estructuración, es necesario, inclusive hay que pensar el hecho de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o al menos reformarlo para que efectivamente cumpla el rol de que la ciudadanía sea la que participe y la que elija verdaderamente a sus autoridades. Pero eso es muy amplio, Santiago. ¿Estarían pensando en que ese poder de denominación o de nominación vaya de nuevo a la Asamblea Nacional? No, aquí lo que se ha hecho por novelería es cambiar los nombres, nada de absolutamente cambiar los nombres. Lo que tenemos que cambiar es la estructura. Tenemos que hacer reformas constitucionales para darle a las instituciones el verdadero rol y desmontar este correísmo que ha afectado tanto al país. Pero reformas constitucionales basadas en qué? Es decir, se reforma, pero ¿en qué consiste la reforma? En la reforma en que verdaderamente, si queremos una participación ciudadana, sean los ciudadanos los que participen. Los jueces, ¿cómo fueron elegidos? Cambiaron la Constitución para que sean las mismas funciones del Estado los que elijan el Consejo de la Judicatura. Cuando era el proceso que cualquier abogado que estaba en ejercicio, en libre ejercicio, y que tenía los méritos y que tenía que cumplir los requisitos, podía perfectamente ocuparlo. Ok, gracias, Santiago Guarderas. Respuesta a esa propuesta. Recordarle que los jueces en el pasado eran elegidos a dedo por los socialcristianos que manejaban y tenían cooptada la justicia. Hoy son procesos en los cuales todos pueden participar, son procesos amplios, abiertos, ciudadanos, donde existe además un control social. Creo que también es importante puntualizar el tema de la fiscalización. Claro que fiscalizamos. Nosotros hemos llevado adelante varios procesos, denuncias, más de 2.000 procesos de pedidos de información, pero no hacemos una fiscalización en función de intereses políticos y de intereses económicos. Hacemos en función de los ciudadanos, de resolver sus problemas. Esta es una mirada distinta. No vamos a enjuiciar a nadie en función de destruir. Vamos a construir un país donde los ciudadanos tengan respuesta. Y esos son los procesos de información que hemos llevado adelante. Gracias. Ahora comienzo... Perdón, pero una cosa, hacer una réplica, por supuesto. Sí, por cómo ha cambiado todo el proceso judicial, que ahora tenemos un fiscal que es el mismo que se acusa, que es el mismo que se investiga y que obviamente se declara inocente. Tenemos un poder judicial que deja salir a un primo, que ahora se fue a un matrimonio y hasta ahora no regresa, y que justamente se lo tuvo que hacer anteriormente. Tenemos varios funcionarios, Alex Bravo, el principal personero de Petroecuador, que hasta ahora ha sido juzgado solamente por tráfico de influencias. Tenemos varios asambleístas y varios empleados que en su declaración juramentada no han declarado que tienen empresas offshore. ¿Esa es la justicia que tenemos ahora? Ok, respuesta a la réplica. Ya pasó otro tema con esto. Creo que es importante señalar que en el caso de Alex Bravo, por ejemplo, está preso, denunciado por el propio gobierno. Aquí no tenemos ningún temor, transparencia absoluta, que todo se investigue y que las autoridades competentes hagan su trabajo y que sepamos quién es quién. Aquí no hay ningún temor de ningún tipo de represalia, porque lo que estamos buscando es justicia y esa justicia va a llegar. Paso a otro tema porque si no nos quedamos enfrascados. Vamos al tema de la economía. Economía para el desarrollo de la gente, pero no de Guayaquil, Quito. Quiero ver si ustedes van a plantear un desarrollo realmente descongestionado, desconcentrado, descentralizado. En ese sentido, ¿sobre qué pilares plantearían o cuál es la visión de ustedes? Yo entiendo pues que a la interna de cada organización política se está discutiendo las propuestas de gobierno, pero ustedes tienen una visión. ¿Sobre qué ejes plantean la economía de desarrollo? Fundamentalmente la generación de empleo. Creemos que la dinamización económica es fundamental. Hemos planteado normativas como el Código de la el Código de la Producción, que lo que permite es los incentivos para
la inversión. Creemos que la inversión es fundamental, inversión pública, inversión privada, inversión extranjera, que permita generar estas fuentes de empleo, que permita dinamizar, que permita que los ecuatorianos y los emprendedores podamos tener oportunidades en el país. Gracias. Inversión que en 10 años no la ha existido absolutamente, ni extranjera ni nacional. Hemos regresado a los mismos niveles de desempleo que tuvo el gobierno antes de entrar a este gobierno. A tal forma que ahora la situación que viven las familias ecuatorianas, uno está desempleado, otro no encuentra empleo y el tercero, el que tiene empleo, tiene la duda de si va a permanecer en su cargo. Luego de ese diagnóstico, ¿cómo entonces a criterio de Santiago Guardera y el Partido Social Cristiano mejorar aquello? Confianza, seguridad jurídica, no 26 reformas que solamente implican impuestos y más impuestos, eliminar salvaguardias, eliminar el impuesto, el anticipo del impuesto a la renta en zonas deprimidas, zona fronteriza, reactivar con incentivos y producción Tulcán, Huaquidas, Esmeraldas, Manabí, crear unas normas que establezcan el pago puntual a los gobiernos autónomos descentralizados, que el Estado no se retenga indebidamente los impuestos que recauda y que indudablemente no son de ellos, sino que pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados. De esa forma se puede cumplir con las obras y con los bienes de calidad. Gracias. Respuesta a esa propuesta. El Estado no se retiene impuestos, eso es fundamental aclararlo. Aquí hay una transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Inversión, claro que hay inversión. Para citarle, nosotros hemos planteado varias de las normativas como la Ley de Incentivos a las Acciones Público-Privadas. Tenemos inversión en el Puerto Bolívar por más de 750 millones de dólares que generan 1.800 puestos de empleo indirectos. Tenemos el tema de Posorja, más de 1.200 millones de dólares de inversión extranjera para infraestructura, no aquella inversión de golondrinas que había en el pasado en los gobiernos socialcristianos. Aquella inversión que nos deja hidroeléctricas, que nos deja a los ecuatorianos esa posibilidad de desarrollar y de continuar con un gobierno que ha tenido un modelo exitoso. Gracias. Respuesta a la réplica. Sí. Han invertido 1.200 millones para aplanar el Aromo. Han invertido 180 millones para crear la ruta Collas. Han invertido en un aeropuerto en la provincia de Loro, en el que no va absolutamente nada. Es increíble. Y de toda la cantidad de dinero que han tenido, ha servido para despilfarrar, para endeudarnos. Ahora ya quieren eliminar el techo de los 40.000 millones, el 40% del PIB, para aumentarlo porque supuestamente somos potencia mundial y entonces quieren subir al 80 o al 90%. ¿Para qué? Para cubrir el hueco fiscal, la deuda que tiene el Estado de Ecuador. Gracias, Santiago Guardera. Subir al 80 o al 90% el nivel de endeudamiento, dice Santiago Guardera. Para nada, creo que no está entendiendo las cifras y creo que hay que leer la economía de forma mucho más objetiva. 33.5% de endeudamiento no para pagar la deuda externa como en el pasado, endeudamiento para educación, endeudamiento para salud, para darles uniformes escolares a estos niños que requieren un futuro. Creemos que se ha invertido en nuestros impuestos. Hoy se ven reflejados en obras. Y eso es lo fundamental, eso es lo que los ecuatorianos quieren escuchar. Gracias. ¿Hacia dónde van esos Gracias, recursos? paso ya a otro tema. Dentro de lo que es el concepto de la economía para el desarrollo, a ver, ¿qué se va a hacer con el tema de lo rural? Porque eso es fundamental. Es decir, fundamental para construir una base de economía no petrolera. Y hay un tema que por lo general los políticos no hablan, ya sea porque no les interese, ya sea porque no lo conocen, que tiene que ver con la economía social solidaria. Santiago Guardera y luego Soledad Buendía. Solamente un pequeño comentario, posiblemente va a ser sancionada Soledad porque no le ha escuchado al presidente de la República. Este día, un martes, lo dijo del 80 y del 90%. Bueno, pero yo creo que es necesario hacer la tesis que siempre la ha venido planteando el Partido Social Cristiano. Autonomía, desconcentración, descentralización. Las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que tener mayores competencias, pero además tienen que tener los recursos. Nada se consigue el que puedan asumir las competencias si no tienen los recursos que el Estado le corresponde a esos gobiernos autónomos descentralizados. Es necesario fortalecer porque hay que trabajar desde lo local hacia el gobierno central. Gracias, Santiago Guardera. Soledad Buendía. Este gobierno fue justamente el que ha dado recursos a las juntas parroquiales, hemos fortalecido de manera importante todo este tejido social en el territorio y a través de normativas que estamos impulsando en la Asamblea Nacional hemos generado el tema de la economía popular y solidaria. Yo creo que ahí es el gran reto, ahí es donde hay que profundizar, ahí es donde debemos impactar, porque no solamente
generas empleos directos, si no permites un desarrollo importante. Y esto es en varias aristas, no es solamente a través de los gobiernos descentralizados, sino también a través de generación de empleo, generación de incentivos y dando posibilidades a aquellos pequeños emprendedores, a aquellos artesanos, a aquellos microempresarios que hoy requieren incentivos de crédito, que hoy están buscando esas posibilidades de desarrollarse a través de seguimiento y capacitación. ¿Ustedes plantearían en este tema, para poder diferenciar al micro, al pequeño, del mediano, del grande, reformas al régimen laboral diferenciadas para el micro y el pequeño, considerando que la estructura de costos hoy está parametrizada y que no tienen la misma capacidad de reacción los unos y los otros? Santiago Guarderas y luego... Totalmente de acuerdo, porque hay que tomar en cuenta la realidad de cada una de las instituciones, de cada uno de los sectores. Es necesario fortalecer agricultura, turismo. Yo creo que eso es fundamental frente a la situación petrolera que lamentablemente la está viviendo el Ecuador y muchos países petroleros. Por eso es que es necesario tomar en cuenta otros sectores que no han sido privilegiados en este gobierno y que lamentablemente lo que han hecho es generar desempleo. Yo tenía el día lunes una entrevista coincidentalmente con Soledad y decía que el mayor incentivo del empleo es haber creado el seguro de desempleo. Realmente que eso es sorprendente, pensar que la forma en que han incentivado el empleo ha sido crear el seguro de desempleo, que inicialmente empezaron con 1.200 solicitudes y ahora hay 8.000 solicitudes de seguro de desempleo. Gracias, Santiago Guarderas. Soledad, buen día. Creo que los incentivos para la generación de empleo son múltiples en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y una de las respuestas a una crisis y a una dificultad que existe, pues justamente es este seguro de desempleo, no es el mecanismo de incentivo. Puntualizando esto, creo que es importante decir que para nosotros es un eje fundamental el tema del turismo, el tema de la economía popular y solidaria, el tema del desarrollo en el territorio. Yo creo que aquí es fundamental. ¿Y mi inquietud frente a la diferenciación de los regímenes laborales? Importantísimo, importantísimo el debate, pero no llegar a la precarización del pasado, donde la explotación es la base de la acumulación del capital. Este es el eje de una política social cristiana que fue ya implementada en el país, donde la explotación, por ejemplo, de las mujeres que trabajan remuneradamente en el hogar, donde no tenían seguridad social, donde no tenían horas extras, donde eran explotadas casi como esclavas. Gracias. Ese pasado nunca más. Gracias, Soledad. Hoy Buen derechos día. y desarrollo. Por efectos de tiempo, voy directo al otro tema. Santiago Guarderas, se viene hablando en el Ecuador, y tú lo acabas de traer a la mesa de este debate, del tema de la descentralización y también el tema de la desconcentración. La Constitución de la República, me refiero a la última, la de Montecristi, y espero que sea la última también, establece el tema de la regionalización. Pero la regionalización parecería que no ha despertado el interés en los gobiernos locales y sobre todo en las prefecturas, porque se estaría quitando cierto espacio de poder. Un gobernador elegido popularmente, más una conglomeración de provincias y de cantones, podría ser, pregunto, la instancia de gobierno que desconcentre la política y el desarrollo, y cuál va a ser la postura de ambos movimientos en relación a este tema. Sí, yo creo que es necesario desarrollar y profundizar este tema. Me parece que es muy importante hacerlo racionalmente, pensarlo bien, reflexivamente, tomando en cuenta las actividades económicas, las actividades de desarrollo de cada uno de estos gobiernos, pero fundamentalmente estableciendo claramente las competencias, porque lamentablemente vemos que en el actual momento hay una interferencia, sobreposición de competencias, y yo creo que es necesario clarificando para que cada uno pueda desarrollarse en los distintos niveles, pero además otorgándoles recursos. Nada hacemos teniendo un gobierno descentralizado administrativamente si no existen los recursos suficientes para atender las necesidades de cada una de esas regiones. Gracias, Santiago Guarderas. Creo que es fundamental este debate de las regiones. Creo que el tema de competencias hay que analizarlo, y justamente por eso no ha avanzado todo lo que esperábamos. Creo que el tema de recursos es fundamental, pero justamente la generación de recursos también desde aquellos gobiernos autónomos descentralizados. Son autónomos descentralizados, pero dependen en su totalidad del gobierno central. Creo que ese es un tema que hay que debatir, que hay que generar para que la descentralización permita también la generación de esa autonomía. Y en ese sentido, y ya vamos terminando, me quedan 2 minutos, si el tema es de los recursos para que funcione esta descentralización a través del concepto de regionalización que establece la Constitución de la República, Soledad y Santiago, entonces esto significaría que para que sea una descentralización y una regionalización eficiente, tener la capacidad de esas regiones de establecer su propia política tributaria a efectos de autofinanciarse sin perjuicio de que haya asignaciones nacionales para lo que es competencia del gobierno nacional. ¿Eso estarían planteando Santiago y Soledad? Perfecto.
Mire, primero, antes que nada, aquí lo que hemos tenido más que descentralización es una concentración. Aquí el presidente Correa es el que decide sobre todo el territorio. No existen alcaldías, no existen prefecturas, no existen asambleas, funciones del Estado. Todo está concentrado en manos del presidente de la República. Pero justamente lo que vamos al punto que usted señalaba, me parece que es correcto. Esa es una de las formas de centralizar. Recursos que lo tiene cierta provincia o cierta región tienen que quedar en eso y otros que tienen que ir al erario nacional a efecto que hay una distribución. Obviamente, en ese principio de solidaridad, quien más tiene, más paga, y quien menos tiene, debe pagar menos. Creo que es importante la generación de recursos a partir de los territorios. No puede ser que sean gobiernos autónomos centralizados, pero todo fluya desde el gobierno central. Creo que aquí no hay una concentración, hay varios respetos de todos los diferentes actores. Pues aquí se señala que solo el presidente Correa es el que decide todo, inclusive en las alcaldías. Yo creo que el alcalde de Guayaquil distaría mucho de ese criterio, porque creo que él en su alcaldía gobierna y creo que él impulsa sus políticas, pero creo que aquí hay un respeto absoluto de las diferentes acciones que tienen gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central. Y aquí hay que transparentar, que los gobiernos autónomos descentralizados asuman sus responsabilidades y también generen sus propios recursos. Gracias, me dicen que tenemos 2 minutos más, así que seguimos con el debate. El tema de la estructura política, comencé contigo, ahora voy con Soledad. Buen día. A ver, se ha mencionado de que en las próximas elecciones la tendencia de la derecha podría suprimir, echarle liquid paper a varias cosas. Algunos dicen a la ley de comunicación, otros ya hablan del Cenecit y otras cosas más. ¿Eso sería un regresar al pasado? ¿Y cómo proteger las cosas que se han hecho, como por ejemplo la Cenecit o el tema de la reforma educativa? Es decir, en el país existen políticas de Estado más allá de los gobiernos ideológicos que puedan presentarse en algún momento. Yo creo que en el país deben existir políticas de Estado, creo que hemos avanzado en ese sentido en varios aspectos, pero creo que será el pueblo ecuatoriano el que pueda mirar y decidir qué tiene que proteger. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema del desarrollo vial, que ha permitido ya tener una competitividad sistémica. Obviamente, cuando la derecha plantea sus posiciones, es eliminar nuestras becas, eliminar la educación gratuita, es eliminar todos los derechos que hemos logrado y pues eliminar también esos impuestos, porque hoy, por ejemplo, mientras más pagan, son los que más tienen. Gracias. En el Ecuador, para pagar $1 de impuesto a la renta, tiene que ganar más de 25.000 Soledad, buen dólares. día. Voy entonces con Santiago Guardera. ¿Qué eliminarían? Eliminar ¿Qué los mantendrían? privilegios no de las becas de los ecuatorianos, sino las becas al vicepresidente Lenín Moreno, la beca a la hija para que estudie decoración. Eliminar aquella perjuiciosa política y demás que consta en la ley, en el sentido que para beneficiarse de la gratuidad es necesario que los estudiantes estudien lo que ellos quieren y en el lugar donde ellos quieren. La ley de comunicación ha servido exclusivamente para perseguir a los periodistas. Existen más de 400 sanciones y quien ha utilizado esa ley no ha sido los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, sino que han sido los funcionarios públicos. 30 segundos para conclusiones. Santiago Guarderas, tus 30 segundos y luego Soledad, buen día. Creo que el Ecuador requiere un cambio y ese cambio es la que estamos proponiendo el Partido Social Cristiano. Creo que es necesario ahora que el pueblo reflexione si es que quiere seguir en esta muerte lenta que significa el correísmo o si efectivamente queremos un cambio definitivo. Gracias, Santiago Guardera. Soledad, buen día. 30 segundos. Importante puntualizar que en el Ecuador no existen ningún tipo de periodista perseguido ni están presos. Creo que aquí hay una ley de comunicación que permite la vocería de todas y todos. Señalar que lo que deberíamos eliminar es la infamia por poder criticar y cuestionar a un vicepresidente como Lenín Moreno, que lo que ha hecho es devolverle la dignidad a este país. Gracias, Soledad, buen día. Bueno, primero, muchas gracias, Santiago Guardera, Soledad, buen día, porque independientemente de la discrepancia, de la diversidad de pensamiento y de la polémica, han podido debatir con altura. Eso es lo importante. Así que eso es importante y hago un llamado para debatir con altura, que los pensamientos se encuentren, aunque sean diversos, para buscar una base a partir de la cual se puede encontrar el desarrollo de nuestra gente, de nuestro país. En estas próximas elecciones no nos dejemos llevar por las emociones, ni por ese marketing político de descalificaciones, ni de las frasecitas cortas, ni de las redes sociales. ¿Qué hay que hacer para que tengamos una sociedad inclusiva, un país que vaya hacia el desarrollo de forma equitativa y de forma eficaz? Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día viernes y que hoy gane un azul distinto al del Emelec, el Independiente del Valle. Gracias.